El celular de mi hija empezó a sonar en la sala. Cuando vi el nombre en la pantalla, se me heló la sangre, decía papá. Pero mi esposo lleva 7 años muerto. Antes de llegar a ese momento, déjame contarte cómo empezó todo. Mamá, ya firmaste los papeles que te dejé sobre la mesa, ¿verdad? Es importante que lo hagas pronto. Las palabras de Ana Sofía flotaron en el aire mientras me daba un beso, rápido en la mejilla, antes de desaparecer por la puerta. En ese momento no me parecieron extrañas. ¿Por qué habrían de serlo? Confiaba en ella con los ojos cerrados. Era mi hija, mi única hija. Jamás imaginé que pudiera lastimarme. Me llamo Carmen Vargas, tengo 68 años y he pasado toda mi vida en Guanajuato, en esta casa vieja de cantera rosa, donde el eco de las campanas de la iglesia se cuela por las ventanas al caer la tarde. Aquí viví con Ernesto, mi esposo, el hombre que compró esta casa hace más de 40 años, cuando aún creíamos que el amor podía durar para siempre. Durante 3 décadas tuvimos una panadería pequeña, el Buen Trigo Orgullo del barrio. Cada mañana el olor a pan recién horneado inundaba la calle, las conchas doradas, los cuernitos, y ese pan de muerto, que en octubre desaparecía antes del mediodía. Cerré el negocio cuando Ernesto murió hace 7 años. Sin sus manos amasando a mi lado desde las 4 de la mañana, el pan ya no sabía igual. Ahora vivo sola. Mi única compañía son los recuerdos y las visitas esporádicas de Ana Sofía y mi nieto Santiago, un muchacho de 16 años que aún me abraza fuerte sin vergüenza. Él es lo único que me mantiene en pie. Aquella noche de viernes el aire olía a café recalentado y a leña húmeda. Ana Sofía llegó alrededor de las 8 con una carpeta color café y esa sonrisa cansada que últimamente me parecía forzada. «Mamá, necesito que me hagas un favor», me dijo dejando la carpeta sobre la mesa del comedor. Eran papeles del notario. Según ella, documentos de los terrenos que su padre había dejado. «Es solo un trámite burocrático», me explicó con voz dulce. «Los terrenos todavía están a nombre de papá, y tuyo hay que actualizarlos». No sospeché nada. Esos terrenos en el centro eran mi sustento, lo que me daba para vivir dignamente, gracias a las rentas. Así que asentí confiada. «Mañana paso por ellos, mamá». «Fírmalos con calma, no hay prisa», me dijo mientras se ponía el suéter y buscaba las llaves del coche. Me dio un beso y salió. Yo me quedé frente al televisor viendo esa telenovela de las 9, con una taza de té de manzanilla entre las manos. El ventilador giraba lento, empujando el aire caliente de noviembre. No imaginaba que en menos de media hora mi mundo se partiría en 2. Un sonido rompió la calma. Un teléfono vibraba en la sala. Al principio pensé que era el mío, pero no estaba a mi lado en silencio. El sonido venía del sofá. Me levanté despacio. Allí sobre el cojín donde se había sentado Ana Sofía, su celular seguía vibrando, iluminando la habitación con esa luz fría de pantalla. Mi primer impulso fue dejarlo ahí pensando que volvería pronto a buscarlo. Pero algo no sé qué me hizo acercarme. Tal vez fue la curiosidad o el presentimiento. La pantalla se encendió otra vez y desde donde estaba pude leer un nombre que me heló la sangre, papá. El número era inconfundible. Ese número lo conocía de memoria. Lo había marcado miles de veces durante 40 años. Era el número de Ernesto, mi esposo muerto. Sentí un vacío en el estómago. Mis rodillas temblaban. ¿Quién estaba usando su número? Ernesto había muerto de un infarto fulminante. Yo estuve con él cuando exhaló su último aliento. Meses después del funeral cancelé su línea telefónica.
Su celular está guardado en una caja de madera junto con su reloj, su billetera y esa camisa azul que tanto le gustaba los domingos. Pero ahí estaba, ese mismo número, ese nombre, papá. El teléfono dejó de sonar, pero la notificación seguía encendida parpadeando. Papá, mensaje nuevo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cayó el aparato. No debía hacerlo, lo sé. No debía invadir la privacidad de mi hija. Pero algo más fuerte que la razón me obligó a desbloquear la pantalla. No tenía contraseña. Y entonces lo vi. El mensaje decía: «Hija, ¿ya convenciste a tu mamá de firmar?» Leí esas palabras 3 veces. Mi mente se negaba a entender. Convencerme de firmar que subí un poco en la conversación, los dedos torpes deslizándose. Había más mensajes. Muchos más. No te rindas, Ana Sofía. Tu mamá es terca, pero te va a escuchar. Es hora de arreglar tu situación. Yo hubiera querido ayudarte cuando estaba vivo. Esos terrenos son tu futuro, hija. No dejes que se pierdan. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera romperlo. Tuve que sentarme. Todo giraba a mi alrededor. Mi hija estaba recibiendo mensajes de alguien que se hacía pasar por su padre muerto. Y por lo que decían, todo estaba relacionado con los terrenos, con los papeles que ella me había pedido firmar. Un coche frenó afuera. Escuché pasos rápidos, la llave girando en la cerradura. «Mamá, qué cabeza la mía, olvidé mi celular», gritó Ana Sofía desde la entrada. Me quedé inmóvil con el teléfono aún en las manos. El corazón me latía tan fuerte que sentía que la casa podía oírlo. Lo escondí bajo el cojín del sofá, justo antes de que ella entrara a la sala. «¿Dónde dejé mi teléfono?», preguntó con un tono que no le había escuchado antes. Y en su voz había algo. Una grieta. Un filo que me heló el alma. Era ansiedad. O miedo, no lo sé. «No lo he visto». «Hija», le respondí intentando que mi voz sonara tranquila, pero me salió más seca de lo que hubiera querido. Me levanté del sofá y alisé el delantal con las manos fingiendo compostura para disimular el temblor. «¿Estás segura de que lo trajiste?» Ana Sofía entró a la sala escudriñando cada rincón. Movió los cojines, revisó la mesa de centro. Incluso se agachó para mirar debajo del mueble de la televisión. La luz del foco del pasillo caía sobre su rostro, marcando el ceño fruncido y la impaciencia de sus manos. Yo la observaba en silencio, estudiando cada gesto, cada respiración, tratando de reconocer en su rostro a esa mujer que había sido mi hija, y no a la desconocida que ahora parecía seguir las instrucciones de un muerto. Porque tenía que ser ella, ¿verdad? ¿Quién más podría estar detrás de todo esto? «Híjole, mamá, no lo encuentro», murmuró pasándose los dedos por el cabello con un gesto de frustración. «A lo mejor lo dejé en el coche. Voy a revisar». Salió casi corriendo hacia la calle. Me quedé quieta unos segundos escuchando cómo se cerraba la puerta y cómo los pasos se perdían en el patio. Luego caminé hasta la ventana. Afuera, bajo la luz amarillenta del poste, vi a Ana Sofía inclinada sobre su coche buscando dentro, revisando debajo de los asientos, abriendo la guantera. Su cara se veía pálida, crispada, y por un instante sentí una punzada en el pecho. Mi hija parecía desesperada. Volví al sofá. Saqué el celular de debajo del cojín. La pantalla seguía encendida con esa conversación maldita, abierta, los mensajes, sobre convencerme, los terrenos, los papeles. Apreté el botón lateral para apagar la pantalla y lo dejé sobre la mesita como si acabara de encontrarlo ahí por casualidad. Un minuto después, Ana Sofía regresó. Venía con las manos vacías y la cara enrojecida. «No está en el coche».
Ay, Dios mío, ¿dónde lo dejé? Este es... dije con la voz más natural que pude fingir señalando el teléfono sobre la mesa. Su rostro se iluminó. Ahí está. ¿Cómo no lo vi? Exclamó aliviada. Tomó el teléfono, deslizó el dedo por la pantalla y por un segundo fugaz vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha. Leía. Después lo guardó en su bolso y me sonrió. Pero esa sonrisa ya no era la misma. No me llegó al alma como antes. Me atravesó fría, calculada. Gracias, mamá. Ya me voy. Mañana paso por los papeles. Sí, hija. Aquí te espero. La acompañé hasta la puerta. El sonido del motor del coche se alejó por la calle, empedrada hasta perderse en la esquina. Cerré con llave. Apagué la luz del porche. Y me quedé allí inmóvil con la oscuridad pegada al cuerpo, tratando de entender qué demonios acababa de pasar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama con la lámpara del buró encendida mirando la carpeta color café que Ana Sofía había dejado sobre la mesa del comedor. El reloj marcaba casi las 2 de la mañana cuando decidí levantarme. Bajé despacio las escaleras. La madera crujía bajo mis pies descalzos. En la cocina todavía flotaba el olor a canela del té de la noche anterior. Abrí la carpeta. Dentro había documentos del notario, sí, pero no eran papeles para actualizar ningún registro como ella había dicho. Eran documentos de cesión de propiedad. Papeles para transferir los 3 terrenos del centro de Guanajuato de mi nombre al de Ana Sofía. En la última página una línea en blanco esperaba mi firma. Sentí el estómago darme vueltas. Me senté en la silla del comedor y comencé a leer, línea por línea, párrafo por párrafo. No había error. Si firmaba esos papeles lo perdería todo. Los terrenos que Ernesto había comprado pensando en mi vejez, en que nunca me faltara un techo ni pan, pasarían a ser de mi hija. Y yo me quedaría con esta casa vieja y una pensión que apenas me alcanzaba para pagar el gas y el pan del día. ¿Por qué? Susurré al aire con la voz quebrada. ¿Por qué mi hija me haría esto? ¿Para qué necesitaba mis terrenos? ¿Y quién demonios le estaba mandando mensajes desde el número de su padre muerto? El amanecer me encontró aún vestida con los ojos hinchados. A las 7 de la mañana ya estaba de pie preparando café sin sentir su aroma. Tomé el teléfono fijo y marqué el número de mi comadre Julia, mi amiga de toda la vida. La única en quien confiaba ciegamente. «Julia, necesito que vengas a mi casa», le dije. Apenas contestó. «¿Qué pasó, Carmen?» «¿Estás bien?» Su voz sonó alarmada. «Estoy bien, pero necesito hablar contigo. No puedo decirlo por teléfono. Es urgente. Voy para allá. Dame media hora. 30 minutos exactos después». Julia apareció en la puerta con su bolso grande y esa cara de preocupación que solo una amiga verdadera puede tener. La senté en la cocina, le serví café negro sin azúcar y le conté todo. Los mensajes, el número de Ernesto, los papeles, la mentira de Ana Sofía. Ella me escuchó sin interrumpirme con los ojos muy abiertos, una mano en el pecho. Cuando terminé se quedó callada. Un silencio denso se instaló entre nosotras, roto solo por el tic-tac del reloj y el crujir del viento en la ventana. Finalmente Julia apretó mi mano y dijo con voz grave: «Carmen, esto es muy serio. ¿Tú crees que Ana Sofía está detrás de esos mensajes?» La voz de Julia sonó baja, temerosa, como si le diera miedo ponerlo en palabras. «No lo sé, Julia», respondí, y sentí que la garganta se me apretaba. «No quiero creerlo. Pero, ¿quién más podría ser? Tal vez alguien la esté engañando a ella también. Y si hay alguien más detrás de todo esto,
Esa idea no se me había ocurrido, y sin embargo, al escucharla un escalofrío me recorrió los brazos. ¿Cómo? ¿Quién podría hacer algo así? Pregunté en voz baja, más para mí que para ella. Usar el número de un muerto para manipular a alguien no es cosa sencilla, Carmen. Eso requiere conocimientos, tecnología. Negué con la cabeza lentamente. Ana Sofía y era maestra de secundaria, enseñaba literatura y gramática. Apenas sabía mandar mensajes y subir fotos al Facebook. «Necesitas ayuda profesional, comadre», dijo Julia con firmeza. «Un abogado y quizá un detective». Esa palabra me sonó como sacada de una película antigua. Un detective. Pero tenía razón. Yo era una mujer de 68 años que había pasado su vida entre hornos masa y el olor del pan recién hecho. No sabía nada de fraudes ni de tecnología, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados mientras alguien me robaba lo que Ernesto me había dejado. «Está bien», le dije al fin, y sentí algo dentro de mí endurecerse, volverse roca. «Voy a Sana, voy a averiguar qué está pasando. Y si mi propia hija me está traicionando, tendrá que enfrentarme». Julia me miró con orgullo y apretó mi mano. «Así se habla, Carmen. Y no vas a estar sola». En ese momento mi celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de Ana Sofía. «Mamá, voy para allá por los papeles». «Ya los firmaste, ¿verdad?» Levanté la vista. Julia me observaba en silencio, y sin decir palabra supe lo que debías hacer. Escribí despacio, cuidando cada palabra. «Todavía no los firmo, hija. Quiero leerlos con calma». Mis dedos temblaban al enviar el mensaje. Julia seguía frente a mí con los ojos clavados en los míos, como si midiera el pulso de mis miedos. La respuesta llegó casi al instante. «Mamá, son solo papeles del notario, trámites. No hay nada que leer. Solo firma donde están las marquitas. Solo firma. Tan simple, tan frío, como si yo fuera una anciana ingenua dispuesta a firmar lo que fuera sin preguntar». Respiré hondo y respondí: «Hija, dame unos días. Quiero que mi abogado lo revise primero». Antes de enviar el mensaje miré a Julia. Ella asintió con un leve movimiento. Pasaron 5, 10, 15 minutos. El silencio era tan espeso que se escuchaba el zumbido del ventilador y el reloj de pared, marcando los segundos como martillazos. Finalmente la respuesta llegó. «Tu abogado, mamá. ¿Desde cuándo tienes abogado?» «Son papeles simples. ¿Por qué complicas todo?» Ahí estaba. Esa irritación, esa prisa, esa impaciencia que nunca antes le había escuchado. Sonreí apenas. «Es que tu papá siempre me decía que los papeles importantes hay que revisarlos bien». Lo escribí a propósito mencionando a Ernesto. Quería ver cómo reaccionaba. En la pantalla aparecieron los 3 puntos que indican que alguien está escribiendo. Y luego desaparecieron. Volvieron. Desaparecieron otra vez. Finalmente... «Está bien, mamá. Haz lo que quieras. Pero no tardes mucho. Es importante». Dejé el teléfono sobre la mesa y solté un suspiro. Julia sonrió apenas. «Muy bien jugado, Carmen. Le ganaste tiempo. ¿Conoces algún abogado de confianza?», preguntó enseguida. «Sí, el licenciado Herrera. Él ayudó a Ernesto y a mí cuando compramos los terrenos. Es un hombre serio. Entonces llámalo ya. Esto no puede esperar». Busqué el número en mi libreta vieja, la de tapas verdes y letras torcidas que guardo desde hace décadas. Marqué. Después de 4 timbrazos, una voz masculina respondió. «Bueno, despacho del licenciado Herrera.
Licenciado, habla Carmen Vargas, esposa de Ernesto Vargas. Doña Carmen, qué gusto escucharla. Hace años que no sé de usted. ¿Cómo está? Necesito verlo urgentemente. Es sobre los terrenos que mi esposo dejó. Tengo unos documentos que necesito que revise. Su tono cambió al instante, volviéndose grave profesional. ¿Pasa algo malo, doña Carmen? Eso necesito que usted me diga. ¿Podría recibirme hoy? Claro. Venga a las 4. Mi oficina sigue en el mismo lugar. Ahí estaré. Colgué. Julia ya estaba de pie colgándose la bolsa del hombro. Yo te acompaño, comadre. No vas a ir sola. A las 4 en punto de la tarde estábamos sentadas en el despacho del licenciado Herrera, un hombre de unos 50 y tantos, de lentes gruesos y gesto serio. Sobre su escritorio los papeles que Ana Sofía me había dejado. Los revisó en silencio durante 20 minutos que me parecieron una eternidad. El tic-tac del reloj era lo único que se oía. Yo no apartaba los ojos de su rostro, buscando alguna señal, pero su expresión era impenetrable. Finalmente dejó los documentos sobre el escritorio y me miró directo a los ojos. Doña Carmen, ¿usted sabe qué son estos papeles? Mi hija me dijo que eran para actualizar el registro de los terrenos. El abogado negó despacio. No, señora. Esto no es una actualización. Es una cesión total de propiedad. Si firma aquí, señaló la última página con el dedo, estaría transfiriendo los 3 terrenos del centro a nombre de su hija, libre de gravamen. Usted dejaría de ser la dueña. Ya lo sabía, pero escucharlo así tan claro me golpeó el estómago como un puño. Julia me tomó la mano bajo la mesa. ¿Y eso es legal? Pregunté apenas la voz temblando. Solo si usted firma voluntariamente. Pero debo preguntarle algo, doña Carmen. ¿Usted quiere darle esos terrenos a su hija? No. La palabra salió firme sin un segundo de duda. Esos terrenos son mi sustento. Sin ellos no tendría nada. El abogado asintió. Entonces no firme. Y guarde estos documentos en un lugar seguro. Esto podría ser prueba de un intento de fraude. Julia se inclinó hacia adelante. Licenciado, hay algo más que debe saber. Le contamos todo. Los mensajes. El número de Ernesto. Las frases que hablaban de convencerme de mi futuro. El abogado escuchó con atención tomando notas en una libreta de cuero. Esto es muy grave, dijo finalmente. Alguien está cometiendo suplantación de identidad. Usar el número de un fallecido para manipular emocionalmente a alguien es un delito. Pero necesitamos pruebas. Los vi, licenciado. Con mis propios ojos. Pero estaban en el teléfono de mi hija. No pude tomar fotos. Entonces debemos conseguir esas conversaciones. Y averiguar quién está detrás de ese número. ¿Usted aún tiene el celular viejo de su esposo? Sí, lo guardo en una caja junto con sus cosas. Tráigamelo. Y deme permiso para contactar a un investigador privado. Conozco a uno muy bueno especializado en fraudes familiares. Se llama Ochoa. Él puede rastrear ese número y descubrir qué está ocurriendo. La palabra detective me atravesó el pecho como una sombra. ¿Cómo había llegado mi vida hasta aquí? Hace apenas una semana mi hija venía a tomar café conmigo, hablábamos de Santiago, de los recuerdos de Ernesto, y ahora estaba sentada frente a un abogado hablando de fraudes, mentiras y suplantaciones. ¿Y cuánto costará todo eso?, pregunté en voz baja. El abogado me miró con calma. No se preocupe por eso ahora. Lo importante es proteger su patrimonio. Ya hablaremos de honorarios después. Pero debemos actuar rápido antes de que quien esté detrás de esto dé su siguiente paso. Sentí un nudo en la garganta.
La tarde caía tras la ventana tiñendo la oficina de un color ámbar melancólico. Y en ese instante lo supe, a partir de ese día, nada volvería a ser igual. Asentí despacio. De pronto me sentí vieja, cansada, como si en un solo día la vida se me hubiera hecho más pesada. Julia apretó mi mano por debajo del escritorio. «Una cosa más, doña Carmen», dijo el licenciado Herrera, mirándome con esa seriedad que no dejaba espacio para réplica. «No le diga nada a su hija. Aún no. Si ella está involucrada o si alguien la está utilizando, no podemos alertarlos. ¿Puede prometerme eso?», tragué saliva. «Puedo». Y en el pecho sentí como algo se rompía. Mentirle a Ana Sofía, mirarla a los ojos y fingir que todo estaba bien, íbase a ser el acto más difícil de mi vida. Salimos del despacho cuando el sol ya se escondía detrás de las montañas. El cielo de Guanajuato estaba teñido de rojo y el aire comenzaba a enfriar. Julia me llevó a casa en su coche. Se quedó conmigo hasta que la sopa estuvo lista. Antes de irse me abrazó fuerte. «Vas a estar bien, Carmen. Eres más fuerte de lo que crees». Esa noche el silencio pesaba más que nunca. Me senté en el sillón donde Ernesto solía ver las noticias con el mismo cojín hundido en su forma. Cerré los ojos. «Ernesto, mi amor, no sé qué está pasando», susurré al aire. «No sé si nuestra hija me está traicionando o si alguien la está manipulando. Pero te juro que voy a llegar al fondo de todo. Por ti, por mí, por lo que construimos juntos». El zumbido del refrigerador fue el único sonido que me respondió, hasta que el teléfono vibró. Un mensaje de Ana Sofía. «Buenas noches, mamá. Que descanses». Miré esas palabras y sentí un nudo subir desde el estómago hasta el pecho. «Buenas noches, hija», le respondí. Me quedé mirando la pantalla apagarse, preguntándome cuántas mentiras más nos separarían antes de que la verdad finalmente saliera a la luz. El lunes a las 10 en punto, el timbre sonó. Ya lo esperaba. El licenciado Herrera me había avisado que el detective Ochoa vendría esa mañana. El olor a café llenaba la cocina. Abrí la puerta y me encontré con un hombre de unos 48 años, complexión normal, chamarra de mezclilla carpeta bajo el brazo. Tenía la mirada de quien ha visto demasiadas cosas, pero sus ojos eran serenos. «Doña Carmen Vargas», preguntó con voz tranquila. «Sí. Usted debe ser el detective Ochoa». «Para servirle, señora». «¿Puedo pasar?» Lo invité a la sala. Le serví café y pan dulce de la panadería de la esquina. Aunque ya no tenía mi negocio la costumbre de ofrecer pan con café, se me quedó en la sangre. El detective abrió su carpeta, sacó una libreta y una pluma. «El licenciado me explicó su caso, pero quiero escucharlo directamente de usted. No omita nada por más pequeño que parezca». Así lo hice. Le conté todo: la visita de Ana Sofía el viernes, los papeles, el celular olvidado, los mensajes del número de Ernesto, todo. Ochoa tomaba notas sin interrumpir. Cuando terminé levantó la vista. «Todavía tiene el celular viejo de su esposo», asentí, y subí a mi habitación. En el closet, dentro de una caja de madera, guardaba las cosas de Ernesto, su reloj detenido a las 8:17, la cartera con nuestra foto de bodas y su viejo teléfono con teclado. Se lo entregué al detective. Intentó encenderlo, pero no dio señales de vida. Canceló la línea después de su fallecimiento, sí, como a los 3 meses. No tenía sentido seguir pagando. «Y conserva el comprobante, debe estar entre mis papeles». Fui al pequeño estudio, ese cuarto, lleno de carpetas viejas y polvo donde guardo facturas y documentos de toda una vida. Busqué en la carpeta del año en que Ernesto murió. Ahí estaba el recibo de la compañía telefónica confirmando la cancelación.
Perfecto, dijo Ochoa tomando una foto del documento. Esto demuestra que el número debería estar inactivo. Si alguien lo está usando, significa que fue reactivado o falsificado. ¿Se puede falsificar un número?, pregunté incrédula. Sí, señora. Hay programas que permiten enviar mensajes desde cualquier línea. No es legal, pero existen. Guardó el teléfono y continuó. Lo que necesitamos saber es quién lo está haciendo. ¿Y por qué? Siguió anotando. ¿Su hija tiene conocimientos de informática? No. Es maestra de español. Apenas usa Facebook. No sabría hacer algo así. Entonces tal vez alguien la esté ayudando. O quizás ella misma no sea consciente de lo que está ocurriendo. Hizo una pausa. Sus ojos oscuros y atentos se clavaron en los míos. Doña Carmen, necesito hacerle una pregunta delicada. Dígame. ¿Su hija tiene problemas de dinero? Sentí el golpe en el pecho. No lo sé con certeza, pero últimamente la he notado distinta. Nerviosa. Hace 2 meses me pidió 50.000 pesos. Dijo que era para reparar su coche. Se los dio, sí. Es mi hija. ¿Cómo le iba a decir que no? Ochoa anotó algo en su libreta. Y se los devolvió, negué con la cabeza. Prometió pagarme en partes, pero no ha devuelto ni un peso. ¿Sabe si tiene deudas con bancos o tarjetas? No lo sé. Nunca me habla de eso. Siempre dice que todo va bien con ella y con Santiago. El detective cerró la libreta y me miró con una seriedad distinta, más humana. Doña Carmen, le voy a hablar con franqueza. Los casos familiares son los más difíciles. Duelen, pero hay que enfrentarlos. Puede que su hija esté siendo usada. O puede que sea ella quien planeó todo. Debe prepararse para cualquiera de las dos cosas. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, pero no las dejé caer. Solo quiero saber la verdad, cueste lo que cueste. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Guardó la libreta en la carpeta. Su hija la visita seguido, ¿verdad? Cada 2 o 3 días. La próxima vez que venga, intente revisar su celular otra vez. Si puede tomarle fotos a las conversaciones, hágalo. Pero solo si es seguro. No quiero que se exponga. Lo intentaré. Ochoa se puso de pie. Empezaré rastreando ese número y revisando si fue reactivado o suplantado. También investigaré la situación financiera de su hija y veré si hay alguien o más involucrado. Esto llevará algunos días. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse se detuvo y me dijo: doña Carmen, una última cosa. No le diga a nadie sobre esta investigación. Ni a su hija, ni a su nieto, ni a otros familiares. Solo el licenciado Herrera y su amiga Julia deben saberlo. ¿Entendido, detective? Cuando cerré la puerta me quedé ahí en el umbral con las manos apoyadas sobre la madera. La casa se sentía distinta. Más fría, más silenciosa. Mi vida tranquila se había convertido en una maraña de sospechas. 2 días después, el miércoles por la tarde, llamaron a la puerta. Al abrir vi a Ana Sofía y a Santiago, mi nieto, de 16 años, delgado, con esa sonrisa idéntica a la de Ernesto, cuando era joven. «Hola, abuela», me dijo abrazándome fuerte. «Hola, mi amor. ¡Qué sorpresa! Pasen, pasen». Ana Sofía entró detrás de él con una bolsa del supermercado entre las manos. «Te traje unas cositas, mamá. Frutas, leche, pan». Sonreí, aunque dentro de mí solo había una calma tensa como el silencio antes de una tormenta. «No tenías que hacerlo, hija». «Claro que sí, mamá. Eres mi madre». Ana Sofía me dio un beso rápido en la mejilla y llevó la bolsa a la cocina. Santiago se quedó conmigo en la sala hablando con entusiasmo de la escuela, de un examen de matemáticas
que había aprobado del partido que jugaría el sábado. Yo lo escuchaba, sentía, sonreía, pero mi mente estaba lejos, atrapada en otro punto del tiempo. En la bolsa de Ana Sofía, apoyada sobre la mesa, sabía que estaba su celular. El mismo que me había quitado el sueño. El mismo donde guardaba la verdad. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó Santiago sacándome de mis pensamientos. «Sí, mi amor. Solo estoy un poco cansada». Ana Sofía volvió de la cocina y se sentó frente a mí. «Mamá, ¿ya pensaste en lo de los papeles? Ya pasaron 3 días. Ahí estaba otra vez. La urgencia, la presión, como una cuerda apretándose poco a poco. Todavía no, hija. Ya te dije que quiero que mi abogado lo revise». Vi cómo su mandíbula se endurecía. «Mamá, no entiendo por qué lo complicas tanto. Son trámites. No, Ana Sofía. Son propiedades. Y firmar sin entender sería una locura». Ella soltó un suspiro cansado y se levantó. «Voy al baño». Santiago seguía hablando y hablando, ajeno a la tensión que flotaba en el aire, moviendo las manos mientras me contaba algo sobre su equipo de fútbol. Y fue entonces cuando lo vi. El celular de Ana Sofía medio asomado del bolso, iluminado por una notificación. Miré hacia el pasillo. El sonido del agua del baño comenzó a correr. Tenía apenas unos segundos. Mi corazón golpeaba como si quisiera salir del pecho. Metí la mano en la bolsa con dedos temblorosos. Saqué el teléfono. Deslicé el dedo por la pantalla. No tenía contraseña. Busqué el icono de WhatsApp. Y ahí estaba. La conversación. El nombre que me helaba el alma, papá. Abrí el chat. El aire se me cortó. «Hija, no te rindas. Tu mamá es terca, pero al final te escuchará. Esos terrenos son tu futuro. Ya es hora de reclamarlos». «¿Ya firmó? Dime que ya firmó». Cada mensaje era una puñalada. Tomé mi celular y empecé a fotografiar la pantalla, una y otra vez. Mis dedos se movían rápido, pero mis manos temblaban tanto que casi se me caía el aparato. Subí más arriba en la conversación. Y entonces lo vi. Un mensaje de Ana Sofía. «Ya casi, papá. Ella va a firmar. Solo necesito presionarla un poco más con el dinero de los terrenos. Podré pagar todo y Javier dejará de amenazarme». Javier. Ese nombre me atravesó como un cuchillo frío. ¿Quién diablos era Javier? Tomé una foto también de ese mensaje justo cuando el sonido del agua del baño se detuvo. Cerré WhatsApp, apagué la pantalla y coloqué el celular exactamente donde estaba. Guardé mi propio teléfono en el bolsillo del delantal y apenas alcancé a recomponerme cuando Ana Sofía regresó. «¿De qué hablaban?», preguntó con naturalidad sentándose y tomando su bolsa. Miguel me estaba contando de su partido. Mi voz sonó más firme de lo que sentía. «Dice que va a meter muchos goles». «Eso espero», dijo riendo Santiago sin notar nada. Yo solo respiraba lento, tratando de calmar el temblor de mis manos. Ana Sofía se quedó casi media hora más. Volvió a insistir con los papeles con esa sonrisa educada que ahora veía distinta. Una mueca disfrazada de cariño. Y cuando por fin se fueron, esperé a que el sonido del motor del coche se perdiera en la calle antes de sacar mi teléfono. Ahí estaban las fotos. La prueba. Las palabras que confirmaban que alguien estaba usando el número de Ernesto. O peor aún, que mi propia hija estaba involucrada en algo que no alcanzaba a comprender. Marqué el número de Ochoa con las manos temblando. Contestó al segundo timbrazo. «Doña Carmen». «¿Qué pasó, detective? Las tengo». «Las fotos». Saqué fotos de los mensajes. «Excelente trabajo, señora».
Envíemelas por WhatsApp, por favor. Le mandé una a una las imágenes sintiendo cómo el corazón me latía en las sienes. El silencio del otro lado era tan pesado que podía oír su respiración. Pasaron unos segundos y entonces habló. Esto es oro, doña Carmen. Pruebas claras de manipulación. Pero hay algo más. ¿Qué cosa? El nombre que aparece. Javier. Su hija dice que él la amenaza y que necesita dinero para pagarle. ¿Usted conoce a algún Javier no detective? Nunca escuché ese nombre. Entonces esa es nuestra pista. Tenemos que averiguar quién es. Podría ser la pieza que falta. ¿Qué va a hacer investigar a todos los Javier cercanos a su hija, compañeros conocidos vecinos? Y rastrear el número que se hace pasar por su esposo. Hubo una breve pausa. Esto está más enredado de lo que pensé, pero tenemos camino. Y usted ha hecho un gran trabajo. Y si Ana Sofía vuelve a presionarme, siga ganando tiempo. Dígale que su abogado sigue revisando los documentos. No firme nada. Y sobre todo tenga cuidado. Si alguien la está amenazando por dinero, puede ser peligroso. Colgué. La casa estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj y el sonido del viento entrando por la ventana. Me senté en el sofá donde aún quedaba el aroma del champú de mi hija y la colonia de mi nieto. Y por primera vez, desde que todo comenzó, lloré. Lloré por Ana Sofía, por el miedo en el que debía estar atrapada, por el amor torcido que había entre nosotras y por la certeza amarga de que al final nada iba a ser igual. Lloré hasta quedarme vacía. Por Ernesto, que no estaba aquí para ayudarme a entender en qué momento se había torcido nuestra hija. Por mí, por tener que enfrentar esto sola a mis 68 años, cuando lo único que deseaba era una vejez tranquila, pan recién horneado y silencio. Pero después de llorar me limpié las lágrimas con la palma de la mano, me serví un té de tila y respiré hondo. Ernesto nunca me enseñó a rendirme, y no iba a empezar ahora. A la mañana siguiente, mientras la luz del amanecer se filtraba por las cortinas, sonó el teléfono. Era Ochoa. Doña Carmen, tengo información. ¿Puedo pasar a su casa en una hora? Sí, detective. Aquí lo espero. Llegó puntual con su chaqueta de mezclilla, su carpeta bajo el brazo, y ese gesto serio que ya empezaba a reconocerle. Lo senté en la sala. Le serví café. El aire olía a pan tostado y humedad vieja. Sacó varios papeles y los extendió sobre la mesa. Encontré algo importante. Su voz era seca, sin adornos. El número de teléfono de su esposo fue reactivado hace 3 meses. Alguien lo compró de nuevo. Está hecha a nombre de un hombre llamado Javier Núñez Cortés, de 38 años. Sentí cómo el estómago se me apretaba. ¿Quién es ese hombre? Eso es lo interesante. Trabaja en la misma escuela que su hija. Es el maestro de informática. Me quedé helada. Las piezas empezaban a encajar, crueles, inevitables. Solo alguien con conocimientos técnicos podría hacer algo así, falsificar mensajes, manipular números, jugar con la memoria de los muertos. ¿Y qué relación tiene con Ana Sofía Ochoa? Bajó la mirada antes de responder. Eso es lo que tenemos que descubrir. Pero le adelanto algo, ese hombre tiene antecedentes. Sacó otro papel. Hace 2 años fue acusado de fraude con tarjetas de crédito. No pisó la cárcel porque llegó a un acuerdo. Es un estafador. Entonces la está usando, dije casi en un susurro, aferrándome a esa idea como si fuera un salvavidas. La tiene amenazada. Por eso ella hace todo esto. Es posible. Pero también es posible que trabajen juntos. No lo sabremos hasta que tengamos más pruebas. El detective abrió una carpeta y me mostró una fotografía.
El rostro de un hombre joven, barba corta, sonrisa torcida. Había algo en sus ojos que me provocó un escalofrío. Este es Javier Núñez. ¿Lo reconoce, no? Nunca lo he visto. Ochoa asintió y volvió a guardar la foto. Entonces tendremos que confrontar a su hija. Necesitamos que ella nos diga quién es realmente este hombre. El aire de la sala se volvió denso. Esa era la conversación que había temido desde el principio. Mirar a Ana Sofía a los ojos y preguntarle por qué me estaba traicionando. No, detective. Mi voz salió firme más de lo que yo esperaba. Si la enfrentamos ahora, lo negará. Y si está en contacto con ese hombre, lo alertará. Van a borrar todo. Necesitamos algo más sólido. Ochoa me observó en silencio sorprendido, como si no esperara que una mujer mayor pensara con tanta claridad. ¿Qué propone entonces? Sentí como algo dentro de mí se encendía una chispa vieja que había dormido años. Una trampa. Las palabras salieron despacio, pero cargadas de decisión. Si Javier quiere que yo firme esos papeles, vamos a hacerle creer que estoy dispuesta a hacerlo. Ochoa entrecerró los ojos intrigado. Explíqueme. Le diré a Ana Sofía que mi abogado ya revisó los documentos y que mañana mismo pienso firmarlos. Le pediré que venga con un notario para hacerlo oficial. Si ella trabaja con ese hombre, lo contactará enseguida. Y si él es tan ambicioso como creo, va a querer estar presente para asegurarse de que todo salga perfecto. Guardé silencio un momento y añadí casi en un susurro. Ahí lo atrapamos, con las manos en la masa. El detective se recostó en el respaldo pensativo, tamborileando con los dedos sobre la carpeta. El tic-tac del reloj llenó el aire. Es arriesgado, dijo al fin. Tendremos que coordinar con el licenciado Herrera para que haya un notario verdadero y todo quede grabado. ¿Y cree que funcione? Pregunté sintiendo cómo la adrenalina me recorría el cuerpo mezclada con miedo y determinación. Podría funcionar, admitió él, pero tiene que entender las consecuencias. Si su hija está involucrada, quedará expuesta. Podría haber cargos. ¿Está preparada para eso? Su pregunta me golpeó más que cualquier verdad. Estaba preparada para ver a mi hija enfrentando la justicia. ¿Para verla caer? Miré la foto de Ernesto sobre la repisa con su sonrisa tranquila congelada en el tiempo. Pensé en todo lo que había trabajado en los años de sacrificio, en el amor que nos sostuvo. Y pensé en los mensajes, en el nombre de él usado como herramienta de engaño. Entonces supe la respuesta. Sí, estoy preparada. La verdad tiene que salir. Cueste lo que cueste. Ochoa asintió despacio. Entonces manos a la obra. Llámela ahora. Dígale que ya está lista para firmar mañana en su casa. Yo me encargo del resto. Tomé mi celular. Las manos me temblaban, pero mi voz no. Marqué el número de Ana Sofía. Cada tono sonaba más largo que el anterior, hasta que al fin respondió. «Mamá», y yo mirando la foto de Ernesto le dije con calma. «Hija, ya hablé con el abogado. Mañana firmamos». El silencio del otro lado fue breve, pero lo sentí tan denso como una sombra. Contestó al tercer timbrazo. «¿Mamá? ¿Pasó algo?» «Sí, hija. Ya hablé con mi abogado. Revisó los documentos y dice que todo está en orden. Estoy lista para firmar». Silencio. Un silencio espeso que duró demasiado. Podía oír su respiración al otro lado del teléfono, contenida incrédula. «¿En serio, mamá? Sí, hija. Tenía razón. Estaba complicando las cosas». Fingí una voz cansada, resignada. «Si son solo trámites, pues hagámoslo ya».
Su voz se suavizó de golpe, casi alegre. «Ay, mamá, qué bueno que lo entendiste. ¿Cuándo quieres hacerlo con el notario? Mañana por la tarde a las 4. Aquí en casa. Trae los papeles finales y al notario contigo. Quiero terminar con esto de una vez». «Perfecto, mamá. Mañana a las 4. Te quiero mucho». Esa última frase me atravesó el pecho. Sonaba feliz, y eso era lo que más dolía, porque confirmaba que la traición era real. «Yo también te quiero, hija». Colgué antes de que mi voz se quebrara. Ochoa ya estaba de pie guardando su carpeta con calma militar. «Muy bien hecho, doña Carmen. Tengo que moverme rápido. Volveré mañana a las 2 de la tarde para preparar todo. Todo micrófonos, cámaras ocultas. Yo estaré en otra habitación escuchando. El licenciado Herrera estará presente como su asesor y traeré un notario de confianza que validará legalmente cada detalle. Y si ese Javier no aparece, entonces al menos tendremos prueba de que su hija intentó hacerla firmar documentos falsos. Pero créame, ese hombre va a venir. Los estafadores así necesitan ver el momento exacto en que la víctima cede. No confían ni en su sombra. Esa noche el sueño no me visitó. Permanecí despierta mirando el techo, oyendo el zumbido del ventilador y el ladrido lejano de los perros. Pensé en Ana Sofía, en la niña que había sido, en su risa con dientes chuecos, en su adolescencia difícil, en la mujer que ahora decía querer proteger a su madre, mientras le quitaba todo. ¿En qué momento se había quebrado el hilo entre nosotras? ¿En qué punto la ambición pesó más que la sangre? A las 6 de la mañana me levanté. El aire estaba fresco, con olor a tierra mojada. Me vestí como si fuera un día cualquiera, blusa blanca, falda larga, perfume leve. Preparé café, regué las macetas del patio, limpié el polvo de los marcos de las fotos. Solo quería mantener las manos ocupadas porque si me detenía, empezaría a temblar. A las 2 en punto el detective Ochoa regresó acompañado de 2 hombres, uno técnico en sonido y otro camarógrafo. Sin perder tiempo comenzaron a trabajar. Instalaron micrófonos diminutos bajo la mesa, cámaras escondidas, entre los adornos, grabadoras, detrás de los libros. Mi casa, mi refugio de siempre, se transformó en un escenario de vigilancia. A las 3 llegó el licenciado Herrera acompañado del notario real, un hombre de canas impecables y voz grave. «Doña Carmen, estoy aquí para apoyarla. Lo que va a hacer es valiente». «Oh, muy tonto», le respondí con una sonrisa amarga. Todavía no sé cuál de las dos. A las 3:30 todo estaba listo. Ochoa y sus hombres se metieron en mi estudio, dejando la puerta entreabierta para escuchar. Yo me senté en la sala con las manos húmedas y el corazón golpeando el pecho como un tambor. El tic-tac del reloj era un látigo marcando los segundos. A las 4:10, mi celular vibró. «Un mensaje, ya vamos llegando, mamá. Vengo con el notario». «Dice que trae a un notario», le dije al licenciado. «Seguramente es falso. Por eso traje al mío». Su voz era fría, profesional. «Vamos a ver cómo juegan sus cartas». Pocos minutos después oí un coche estacionarse frente a la casa. Pasos en el porche. El timbre. Me levanté despacio, alisé mi vestido y respiré hondo. Una vez. 2 veces. Abrí la puerta. Ahí estaba Ana Sofía, radiante, con una sonrisa que no era suya y una carpeta en las manos. Detrás de ella, con traje oscuro y esa sonrisa idéntica a la de la foto que me había mostrado Ochoa, estaba Javier Núñez Cortés. «Mamá, te presento al licenciado Vargas. Él es notario y va a certificar la firma». Licenciado Vargas. El nombre falso me supo a hierro. Así que ese era el juego. El estafador de carne y hueso frente a mí,
Mucho gusto, señora Vargas. Su hija me ha hablado mucho de usted. Su tono era meloso de vendedor. Le estreché la mano solo un segundo. Su piel me dio frío. Pasen, por favor. Los conduje a la sala. El licenciado Herrera y el notario verdadero ya los esperaban sentados. Vi cómo la sonrisa de Ana Sofía se desvanecía como si la hubieran golpeado. Javier se detuvo en seco. Su rostro perdió el color. Mamá, ¿quiénes son ellos? Él es mi abogado, el licenciado Herrera, y él es el licenciado Morales, notario certificado. Si vamos a firmar, será con todas las formalidades legales. Pude ver la chispa de pánico cruzar entre los ojos de ambos. Ana Sofía intentó recuperar el control. Mamá, pensé que esto era solo entre nosotras. Hija, estamos hablando de terrenos que valen millones de pesos. No voy a firmar nada sin testigos reales. Pronuncié reales mirando directamente a Javier. Su mandíbula se tensó. El licenciado Herrera se puso de pie. Señor, ¿es usted notario certificado? Sí, claro, balbuceó Javier con una sonrisa quebrada. Entonces muéstrenos su cédula profesional y su sello oficial. Metió la mano al saco fingiendo buscar algo, pero el temblor de sus dedos lo delataba. La dejé en el coche. No se preocupe, dijo Herrera con una sonrisa sin calidez. Podemos esperar. O mejor aún, quédese. Tenemos mucho de qué hablar. El aire se volvió espeso. Ana Sofía estaba pálida. Javier parecía un animal acorralado. Y yo de pie lo miraba todo sintiendo cómo mi corazón se hacía trizas. Mamá, creo que estás malentendiendo las cosas. Malentendiendo, interrumpí con la voz dura como el filo de un vidrio. Venías a robarme. A hacerme firmar papeles falsos con un notario falso. A quitarme los terrenos que tu padre trabajó toda su vida. No, mamá, déjame explicarte. Entonces explícame esto. Saqué mi celular. Abrí las fotos de los mensajes. Los puse frente a su cara. Explícame por qué el número de tu padre muerto te manda mensajes. Explícame quién es este hombre. Explícame por qué usaron la memoria de Ernesto para manipularte o para que tú me manipules a mí. Mi voz temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa, una furia vieja contenida mezclada con tristeza. Explícamelo todo, Ana Sofía, porque ya estoy cansada de tus mentiras. El reloj marcó las 4:25. Afuera el cielo se había vuelto gris. Dentro nadie respiraba. Vi cómo las lágrimas comenzaron a resbalar por el rostro de Ana Sofía, dejando surcos en su maquillaje. En cambio, Javier dio un paso hacia la puerta, la voz tensa, el sudor en la frente. Yo me voy. Esto fue un error. Señora, no sé de qué habla. Yo creo que sí sabe. La voz vino del pasillo firme sin titubeo. El detective Ochoa apareció con sus 2 hombres, bloqueando la salida. Javier Núñez Cortés, 38 años. Maestro de informática, antecedentes por fraude. ¿Le suena conocido? El hombre se quedó petrificado, los ojos como cristal empañado. Ana Sofía se derrumbó sobre el sofá cubriéndose la cara entre sollozos. Y yo, de pie en el centro de la sala, sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Mírame, hija. Mi voz salió rota, más débil de lo que quería. Necesito que me digas la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hiciste esto? Ella levantó la cabeza despacio. Sus ojos estaban rojos, el rímel hecho un río negro. Mamá, yo tengo deudas muchas. Hace un año conocí a Javier en la escuela. Al principio fue amable, atento.
Me hacía sentir importante. Pero luego cambió. Me empezó a pedir dinero. Primero poquito, luego más y más. Su voz temblaba como si se deshiciera por dentro. Le di todo lo que tenía. Pedí préstamos, usé mis tarjetas. Me endeudé. Cuando ya no pude más, me dijo que había una forma fácil de conseguir dinero rápido. «Los terrenos», dije yo sintiendo un nudo en el estómago. Sí. Él dijo que si los pasábamos a mi nombre, podríamos venderlos y repartir. Que tú no ibas a quedar desamparada, que yo te cuidaría. Cerré los ojos un instante. Podía oír mi propio corazón retumbando en mis oídos. Pero mamá, te juro que yo no sabía que él había reactivado el número de papá. Cuando empezaron a llegar los mensajes, pensé que era una señal, una forma de que papá me ayudara desde donde estuviera. No sabía que era Javier. Lo juro. La miré largo con el alma hecha polvo. ¿Me estás diciendo que creíste que tu padre muerto te escribía por WhatsApp? Mi voz sonó como un cuchillo. Ni siquiera quise suavizarla. Yo estaba desesperada, mamá. Él me amenazaba. Decía que si no conseguía dinero te lastimaría, que le diría todo a Miguel, que destruiría mi vida. Javier soltó una carcajada amarga. Eso es mentira. Ella sabía perfectamente lo que hacíamos. Fue idea suya usar el número de su padre. Ella es tan culpable como yo. Mentiroso, gritó Ana Sofía poniéndose de pie. Tú me manipulaste, me obligaste a hacerlo. Suficiente, tronó la voz de Ochoa, llenando la sala como un trueno. Ambos tienen mucho que explicar, pero no aquí. Sacó su credencial y habló con tono de sentencia. Señor Núñez, queda usted detenido por intento de fraude, suplantación de identidad y extorsión. Volteó hacia mi hija. Y usted, señorita Vargas, tendrá que acompañarnos a declarar. Dos agentes entraron. Las esposas tintinearon como un eco metálico. Vi cómo sujetaban a Javier, que intentaba gritar su inocencia, empujando aire y veneno al mismo tiempo. Todo fue idea de ella. Ella me usó. Yo soy la víctima. Sus palabras se disolvieron cuando lo sacaron a la calle. Ana Sofía se quedó hundida en el sofá temblando, con el licenciado Herrera a su lado, explicándole sus derechos, su tono grave casi compasivo. Señorita Vargas, su situación es delicada. Intentó cometer fraude contra su madre. Eso tiene consecuencias graves. Ella solo lloraba, sentía sin entender. Yo no me movía. Miraba por la ventana viendo cómo subían a Javier a la patrulla. El aire olía a polvo y vergüenza. Ochoa se acercó a mí. Doña Carmen, necesito que mañana venga a la estación para ratificar su declaración. Con las grabaciones y las fotos tenemos un caso sólido. Ese hombre pasará varios años en prisión. ¿Y mi hija?, pregunté sin apartar la vista del ventanal. El detective bajó la voz. Eso depende de usted. Si presenta cargos, podría ir a la cárcel también. Si no, las consecuencias serían menores. Pero el delito existe. Es su decisión. Giré lentamente hacia Ana Sofía. Seguía llorando con las manos apretadas en el regazo. Y de pronto me di cuenta de algo devastador. Esa no era mi hija. Era una desconocida. Una mujer rota por la ambición y el miedo. Necesito que te vayas. Mi voz fue baja, serena, pero helada. Ahora. Mamá, por favor. Déjame explicarte. Ya no quiero explicaciones. Ni mentiras. Necesito pensar. Necesito respirar. Pero no puedo mirarte sin sentir que me traicionaste. Ana Sofía se levantó tambaleante. Tomó su bolsa con las manos temblorosas, caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó una última vez. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Pero tienes que saber algo. Javier me amenazó. Dijo que si no hacía lo que quería te haría daño. Yo solo quería protegerte.
La miré en silencio. El viento de la tarde movía las cortinas y hacía sonar las hojas del limonero del patio. «¿Quitarme lo que tu padre me dejó era protegerme?», pregunté despacio. «Dejarme sin nada en mi vejez no era lastimarme a Ana Sofía». Ella bajó la mirada. «Si de verdad te importaba mi bienestar, hubieras confiado en mí. Hubieras venido a pedirme ayuda, no a destruir lo que construimos juntas». Abrió la puerta. La luz del atardecer cayó sobre su rostro deslavando su figura. No dijo más. Cerró despacio sin mirar atrás. Y yo me quedé sola en medio de la sala rodeada de silencio, papeles y ecos. Por primera vez en mi vida entendí que el amor de una madre no siempre puede salvar a un hijo. Y que a veces la venganza más dura es simplemente no perdonar. «Pero elegiste mentirme, manipularme, usar la memoria de tu padre muerto para robarme. Eso no tiene perdón». Ana Sofía abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Bajó la cabeza y se marchó. Escuché el crujir de sus pasos sobre el porche, el portazo suave, el motor de su coche alejándose. Y luego, el silencio. Un silencio tan profundo que me dolía en los huesos. El licenciado Herrera, el notario y Ochoa con sus ayudantes comenzaron a recoger el equipo. Antes de irse, Herrera me tomó la mano. Fue muy valiente lo que hizo hoy doña Carmen. No cualquiera se atreve a mirar a un ser querido a los ojos y enfrentarlo. No me siento valiente, licenciado. Me siento rota. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa quedó muda. Me senté en el mismo sofá donde todo había estallado y lloré. No por los terrenos esos estaban a salvo, sino por mi hija, por lo que fuimos, por lo que ya no seríamos nunca. Lloré también por Ernesto, deseando que su voz me dijera qué hacer, como cuando el mundo se me caía encima y bastaba con mirarlo para sentirme a salvo. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Esa noche no dormí. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el timbre sonó. El corazón me dio un salto. Me asomé por la ventana. Era la camioneta de Miguel. Abrí la puerta. Mi nieto estaba ahí con los ojos hinchados, el rostro devastado. «Abuela, mi mamá me lo contó todo». «¿Es cierto?» «De verdad intentó robarte», asentí despacio, y lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala bajo la luz amarillenta de la lámpara. Le conté todo sin adornos ni excusas. Él me escuchaba con lágrimas en los ojos, negando con la cabeza. «No puedo creerlo», murmuró. «Mi mamá. ¿Cómo pudo tu mamá? Cometió un error terrible, hijo. Se dejó engañar, tomó decisiones horribles. Pero sigue siendo tu madre. No tienes que elegir bandos». Él apretó los puños. «Pues yo sí elijo, abuela. Elijo estar contigo. Lo que ella hizo estuvo mal. Muy mal». Me abrazó. Y por primera vez en días sentí un poco de calor humano entre tanto frío. Esa noche durmió en su antiguo cuarto. Su respiración tranquila fue el único sonido que me acompañó hasta el amanecer. Al día siguiente, fui a la estación de policía. Declaré todo, firmé papeles, observé las grabaciones. Ver a Ana Sofía en esa pantalla, su cara cuando entendió que todo había terminado, fue como volver a recibir un golpe en el alma. Cuando terminé, Ochoa me miró con seriedad. «Doña Carmen debe decidir. ¿Presentará cargos contra su hija o solo contra Javier Núñez?» Las fotos estaban sobre la mesa. Ana Sofía, Javier, los mensajes falsos. Miré cada una en silencio. Solo contra Javier. Mi hija ya tiene su castigo. Vivirá con su culpa, con su vergüenza. No necesito verla tras las rejas para saber que ha perdido más de lo que yo podría quitarle. El detective asintió.
Es una decisión noble, pero quiero que sepa que el Ministerio Público podría proceder igual. La evidencia es fuerte. Entonces que hagan lo que deban. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Salí de ahí sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Pero también algo inesperado alivio. Alivio de saber la verdad. De haber detenido la mentira antes de que me destruyera. De que ese hombre no pudiera dañar a nadie más. Aunque el alivio venía mezclado con una tristeza tan honda que dolía respirar. Pasaron 2 semanas sin noticias de Ana Sofía. La casa se sentía hueca incluso con Miguel, viviendo conmigo. Él pasaba sus tardes ayudándome en el jardín, regando las plantas o viendo televisión en silencio. Abuela, mi mamá no sale del cuarto. No habla con nadie. Dice que lo perdió todo. A ti su trabajo, su nombre. A veces la vida nos obliga a tocar fondo para aprender. Tu madre necesita enfrentarse a lo que hizo. Nadie puede salvarla, solo ella. Pero cuando caía la noche y Miguel dormía, yo también lloraba. Por más que intentara convencerme de que estaba haciendo lo correcto, seguía doliendo. Por más traición que hubiera, seguía siendo mi niña. La que alguna vez me tomó de la mano para cruzar la calle. Un martes por la tarde el teléfono sonó. Era Ochoa. Doña Carmen, tengo noticias. Javier Núñez se declaró culpable. Enfrentará 5 años de prisión por fraude, suplantación y extorsión. Además, confesó haber estafado a otras personas. Guardé silencio. Su hija tuvo suerte. Si usted hubiera presentado cargos, la historia sería distinta. El Ministerio Público no procederá criminalmente. Sin embargo, tendrá sanciones, una multa, servicio comunitario y antecedentes administrativos. Su reputación lamentablemente quedará marcada. Colgué. No sabía si sentir alivio o tristeza. Ana Sofía no iría con ni a la cárcel, pero su vida estaba hecha trizas. Esa tarde, mientras regaba mis bugambilias, escuché golpes en la puerta. Era Julia, mi comadre, con una canasta de pan y un gesto preocupado. Vine a verte, Carmen. Y no me digas que estás bien porque no te lo creo. Nos sentamos en la cocina como en los viejos tiempos con café y pan dulce. Le conté todo despacio, sin fuerzas ya para llorar. Julia me escuchó en silencio hasta que al final habló. Comadre, voy a decirte algo que quizás te duela. Ana Sofía hizo algo imperdonable, sí, pero pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que te pidió ayuda y la escuchaste de verdad? Sus palabras me atravesaron como un bisturí. ¿Estás diciendo que esto es mi culpa? No. Estoy diciendo que las familias son complicadas. Tal vez ella se sintió sola, desesperada. Tal vez si ustedes hubieran hablado más, nada de esto habría pasado. No supe qué responder. Solo escuché el tic-tac del reloj y el sonido del viento moviendo las cortinas. Porque en el fondo sabía que algo de razón tenía. Esa noche, al quedarme sola, me quedé mirando una foto vieja. Sobre la mesa, Ernesto, yo y Ana Sofía en la puerta de la panadería sonriendo. El sol de aquel día parecía iluminar un mundo que ya no existía. Y entendí algo: la venganza no siempre es castigar. A veces es vivir. Seguir de pie aunque duela. Apagué la luz, respiré hondo y me dije en voz baja: Te perdono, hija. Pero no olvido. El reloj marcó las 11. Afuera el viento soplaba entre los árboles. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la noche, aunque fría, no me daba miedo. Me quedé callada porque en el fondo sabía que Julia tenía razón. Ana Sofía me había pedido dinero meses atrás, y yo se lo había dado sin hacer preguntas. Ni siquiera le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. Solo supuse que era para su coche o alguna tontería del trabajo. Quizás si hubiera estado más presente, si hubiera mirado con atención lo que pasaba en su vida, todo esto se habría evitado.
Esa noche, después de que Julia se fue, me senté con Miguel en la sala. El ventilador giraba lento y el aire olía a café viejo. Hijo, necesito preguntarte algo. ¿Tu mamá tiene más deudas además de las que hizo con Javier? Él bajó la mirada nervioso jugando con sus manos. Sí, abuela. Muchas. Tiene tarjetas saturadas, préstamos en el banco. Incluso le debe dinero a maestros de la escuela. No sé cuánto exactamente, pero debe ser una cantidad enorme. ¿Y por qué nunca me lo dijeron? Pregunté conteniendo la rabia. Porque tenía vergüenza, abuela. No quería que pensaras que era un fracaso. Hizo una pausa, respiró hondo. Y porque Javier le decía que quitarte los terrenos era más fácil que admitir que había arruinado su vida. Sentí un escalofrío. Me levanté sin decir palabra y fui a mi recámara. Encendí la lámpara del buró y saqué del closet una caja de madera donde guardaba mis papeles importantes, escrituras, estados de cuenta, contratos de renta. Me senté en la cama con la caja abierta sobre las piernas y empecé a hacer cuentas. Mis terrenos me daban lo suficiente para vivir bien sin lujos, pero con dignidad. Si vendía solo uno, podría saldar las deudas de Ana Sofía y aún conservar los otros 2 para mi vejez. La pregunta era si quería hacerlo después de todo. Pasé la noche sin dormir mirando la pared oyendo el canto lejano de un gallo. Pensaba en Ernesto. Él siempre decía que la familia era lo primero, que los errores se perdonaban, que el amor no debía tener condiciones. Pero Ernesto nunca tuvo que mirar a su propia hija, tratando de robarle con el nombre de un muerto. Al amanecer, cuando el cielo apenas se aclaraba, tomé el teléfono. Marqué el número de Ana Sofía. Contestó al tercer timbrazo. Su voz era ronca, quebrada. Mamá, necesito que vengas a mi casa. Tenemos que hablar. Mamá, por favor. No es una petición, hija. Es una orden. Ven sola. A las 11. Colgué antes de escuchar su respuesta. A las 11 en punto el timbre sonó. Cuando abrí la puerta la vi y el alma se me encogió. Había bajado de peso, sus ojeras parecían sombras y su cabello sin brillo. Se veía una década más vieja. Pasa. Nos sentamos en la sala una frente a la otra. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Fue ella quien habló primero. Mamá, no hay palabras para lo que hice. Sé que te fallé, sé que te herí. Y todos los días me arrepiento. Desearía poder volver atrás. La miré. Sus ojos eran los míos, pero rotos. Ana Sofía. ¿Cuánto debes en total? Quiero la verdad toda. Se quedó muda un instante, sorprendida. Luego buscó algo en su celular y me mostró una lista interminable de números. 320.000 pesos. 320.000, repetí casi en un susurro. Sí. Perdí el trabajo, nadie me contrata. Ya no tengo forma de pagar. Era una fortuna, pero menos de lo que valía uno de mis terrenos. Me quedé observándola largo rato. Esperaba que la echara de la casa, que le gritara, que le dijera que ya no era mi hija. Pero en lugar de eso dije algo que ni yo misma esperaba. Voy a vender uno de los terrenos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Que no? Mamá, no. Yo no merezco, tienes razón. No lo mereces. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Después de lo que hiciste, después de usar el nombre de tu padre para traicionarme, no mereces nada. Pero lo haré de todas formas. ¿Sabes por qué? Porque yo sí sé lo que significa ser madre. El aire en la sala se detuvo. Ella no respiraba. Yo tampoco. Ser madre es proteger incluso cuando te hieren. Es hacer sacrificios que duelen.
Es amar aunque ese amor te rompa el corazón. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero ya no intentaba esconderlas. Voy a pagar tus deudas para que empieces de nuevo. No por ti, sino por Miguel. Para que no tenga que cargar con tu vergüenza. Pero después de esto, me vas a devolver cada peso. No importa cuánto tardes ni en qué trabajes, limpiar casas, vender comida, cuidar ancianos. Me pagarás todo peso por peso. Ana Sofía lloraba tapándose la cara con las manos. Yo respiré hondo. Y mientras tanto vas a ir a terapia. Vas a aprender a manejar tu dinero. Vas a reconstruirte. Porque si vuelves a caer esta vez, no habrá rescate. Ella asintió en silencio. Sus lágrimas caían sobre el suelo de cerámica como lluvia vieja. Me quedé mirándola sin odio, pero sin ternura. Y le dije con voz cansada: «Te estoy dando una segunda oportunidad, hija. Pero no es por compasión. Es porque todavía creo en la redención». Ana Sofía me miró temblando. «Gracias, mamá. No me agradezcas todavía. El perdón no se dice, se demuestra». Nos quedamos calladas. El reloj marcaba las 12. La luz del mediodía entraba por la ventana y dibujaba polvo en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a paz. No porque la herida sanara, sino porque había decidido no dejar que me consumiera. La venganza se había cumplido, pensé. No con gritos ni con castigo, sino con algo mucho más duro, el acto de perdonar sin olvidar. «¿Entendiste?», pregunté sin elevar la voz. Ana Sofía solo asintió entre sollozos, incapaz de articular palabra. Me levanté despacio del sofá y fui a mi habitación. Abrí el cajón del buró y saqué los documentos de cesión de propiedad, aquellos mismos que semanas atrás había estado a punto de firmar. Los extendí frente a ella. Los miré un segundo y con calma los rompí en pedazos. Cada fragmento cayó al suelo como un confeti triste, un funeral silencioso de la mentira. Estos papeles ya no existen. Los terrenos siguen siendo míos. Y lo serán hasta el día que me muera. Si algún día demuestras que los mereces, quizás te los deje en herencia. Pero eso tendrás que ganártelo, hija. Me senté frente a ella y tomé sus manos. Las suyas estaban frías, húmedas, temblorosas. Ana Sofía, te perdono porque soy tu madre. Porque entiendo que ese hombre te envolvió, te manipuló, te hizo creer que no había salida. Pero que te perdone no significa que olvide. Esta herida va a quedarse conmigo hasta que me muera. Y nuestra relación nunca volverá a ser igual». Ella bajó la cabeza. «Lo sé, mamá. Lo sé y lo acepto. Solo dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar». Nos abrazamos. Fue un abrazo roto, de esos que no curan, pero detienen el desangre. Lloró contra mi pecho, y yo lloré con ella, por lo que habíamos perdido, y por lo poco que aún podíamos salvar. Las semanas que siguieron fueron lentas, duras, pero llenas de movimiento. Vendí el terreno más pequeño, el que quedaba en las afueras de Puebla, donde el aire olía a tierra, y a tierra húmeda y bugambilias. Con ese dinero pagué cada deuda, cada tarjeta, cada préstamo, cada amenaza. Vi en el rostro de Ana Sofía algo que hacía años no veía: alivio. Consiguió un empleo en una tienda departamental. No era su vocación, pero era honesto, y cada quincena me depositaba 1000 pesos. No era la cantidad, era el gesto. Era verla llegar cansada del trabajo con una bolsa de frutas y una sonrisa tímida. Miguel decidió quedarse a vivir conmigo. Su escuela quedaba cerca, pero lo que en realidad lo mantenía aquí era la calma. Una noche me dijo: «Gracias, abuela, por darle otra oportunidad a mi mamá». Le sonreí.
La vida nunca es fácil, hijo, pero uno elige qué clase de persona ser cuando lo difícil llega. Yo elegí seguir siendo madre aunque dolieras hacerlo. Javier Núñez fue condenado a 5 años de prisión. Durante el juicio salieron a la luz otros fraudes, mujeres engañadas, familias arruinadas, promesas rotas. Ver su rostro en el periódico esposado y vencido me dio una sensación fría pero necesaria justicia. Esa clase de justicia que no devuelve lo perdido pero cierra una herida. Han pasado ya 6 meses desde aquella noche. A veces todavía me despierto, pensando en todo el teléfono sonando el número de Ernesto, en la pantalla mi mundo tambaleando. Pero luego miro por la ventana de mi recámara las luces lejanas de Puebla parpadeando y recuerdo que sigo aquí. Sobreviví a la muerte de mi esposo. Sobreviví a la traición de mi hija. Y sobreviviré a todo lo que venga después. Mi relación con Ana Sofía no es la misma, tal vez nunca lo sea, pero estamos aprendiendo. Ella viene los domingos a comer conmigo, trae pan dulce, me ayuda con las compras. Me habla de su nuevo trabajo, de los planes que tiene para Miguel. Y yo, poco a poco, estoy aprendiendo a confiar otra vez. Hay quien me dice que fui demasiado blanda, que debí dejarla enfrentar las consecuencias sola. Pero yo creo que la justicia no siempre se trata de castigar. A veces se trata de elegir la compasión sin dejar de ser firme. De tender la mano no por debilidad, sino porque el odio también mata solo que más lento. Ernesto solía decirme: los terrenos y el dinero no valen nada si no tienes familia con quien compartirlos. Ahora entiendo sus palabras más que nunca. Sí, protegí lo mío. Sí, hice justicia. Pero también elegí proteger lo poco que quedaba de mi familia. Porque al final del día, cuando el silencio llena la casa y solo escuchas tu respiración, lo único que importa es saber que hiciste lo correcto. Aunque lo correcto haya sido lo más difícil. Esa noche antes de dormir miré una vieja foto sobre mi buró, Ernesto, Ana Sofía, Miguel y yo. Sonreíamos sin saber todo lo que vendría después. Encendí una vela y murmuré: gracias, Ernesto. Lo logré. No me quebré. Luego apagué la luz. Y por primera vez en mucho tiempo, la oscuridad ya no me dio miedo.